Podcast. Lo mejor está por escuchar. Abrimos una semana más el archivo pretoriano y esta semana tenemos el libro central de la Eneida. Libro sexto, Eneas y sus gentes, cada vez menos personas, llegan a Cumas, al norte de Nápoles. Se encuentra Eneas con la Sibila y baja al inframundo. Allí se encontrará con su padre, veremos a Marcelo, el joven Marcelo destinado a suceder a Augusto, pero que murió prematuramente, y veremos el destino de Roma, destino para Eneas, pero Virgilio en su tiempo ahí escribiendo para mayor gloria de Augusto. Así que no te entretengo más, te dejo ya con la narración, con la lectura del libro sexto de la Eneida, el descenso al reino de las sombras. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Ay, demasiado crédulo en el cielo sereno y en la calma del mar yacerás, Padinuro, sin tierra que te cubra, sobre ignorada playa. Así dice entre lágrimas Eneas, y da a la flota rienda suelta, hasta que se deslizan por las playas eubeas de Cumas. Quedan vueltas las proas cara al mar, y las anclas fondean cada nave con su diente tenaz. Las corvas popas orlan la ribera. Enardecido, bulle el tropel de mozos por la orilla de Hesperia. Buscan unos el germen de la llama oculta, allá en las venas del pedernal. Se adentran otros, raudos, por entre la maraña de los bosques, guarida de las fieras, y dan cuenta a los suyos de las corrientes de agua que descubren. En tanto, el buen Eneas se encamina a la cumbre, en donde Apolo asienta su alto trono, y a la ingente caverna en donde mora, aislada, la hórrida Sibila, aquella a la que inspira el dios profético de Delos su poderoso pensamiento y su espíritu, y le esclarece el porvenir. Ya ascienden por el bosque de Trivia al áureo templo. Dédalo, según cuentan, huyendo de los reinos del rey Minos, osó lanzarse al aire con el vuelo de sus alas y atravesando el mar en dirección a las heladas osas por vía nunca usada, vino al cabo a posarse volandero en la cumbre de Cumas. Al tomar allí tierra, lo primero fue consagrar los remos de sus alas a ti, Febo, y alzarte un espacioso templo. En sus puertas dio en cincelar la muerte de Andrógeo, hijo del rey Minos y de su esposa Pasifae, debajo de los Cecrópidas, forzados a entregar todos los años en castigo, a 7 de sus hijos. Allí aparece la urna presta para el sorteo, y en el panel frontero, alzándose del mar la tierra gnósica. Allí, el cruel amor del toro y la furtiva unión de Pasifae, y en medio el testimonio de su pasión nefanda, su engendro híbrido, el hijo de dos formas. Allí aquel laborioso laberinto y su recorrido inextricable. Compadecido Dédalo del hondo amor de la princesa, él mismo remedió las vueltas y revueltas del palacio, guiando con un hilo ciegos pasos. Ícaro, tú también ocuparías un lugar destacado en tan gran obra, si su dolor lo hubiera permitido. Por 2 veces trató de cincelar en oro tu infortunio. Las 2 veces, las manos del padre desfallecen. Todo, punto por punto, lo habría recorrido con los ojos si Acates, enviado por delante, no hubiese vuelto ya con la sacerdotisa de Febo y Trivia, la hija de Glauco, de Ífobe, que le habla al rey así. No es el momento de pararse a mirar esas escenas. Ahora sería mejor sacrificar 7 novillos de vacada no uncida y otras tantas ovejas elegidas según rito. Sus hombres no tardan en cumplir su sagrado mandato, y la Sibila llama a los troyanos al templo de la cumbre. El flanco ingente de la roca eubea está excavado en forma de caverna, a la que dan 100 anchos corredores, 100 bocas, de donde otras 100 voces salen con sus respuestas sibilinas. Ya han llegado al umbral, y la Virgen prorrumpe. Es el momento de que pidas tu oráculo. ¡El dios! ¡Míralo! ¡El dios! Estaba hablando ante la misma puerta cuando de pronto se le altera el rostro, se le muda el color, su cabello se desata, el pecho le jadea, se hincha su corazón fiero de rabia, su estatura parece mayor y no suena su voz a voz humana, pues el poder del dios le va insuflando su aliento cada vez más cerca. ¿Retardas tus promesas y tus preces, troyano Eneas? ¿Las retardas? Hagas lo que hagas,
No se abrirán las anchas bocas del recinto atónito. Dice esto y enmudece. Un gélido terror corre a través de los rígidos huesos de los teucros. Eneas da suelta a sus preces de lo hondo de su pecho. Febo, que siempre te apiadaste de los graves sufrimientos de Troya, que guiaste los dardos de los dárdanos y la mano de Paris contra el cuerpo de Aquiles, con tu guía he cruzado tantos mares que bañan anchas tierras y entré por la región de los Masilos y los campos tendidos delante de las Sirtes. Ya hemos llegado al fin, a las costas de Italia, siempre esquiva a nuestras manos. Ojalá nos haya perseguido el mal sino de Troya hasta aquí solo. Justo es, perdonéis ya a la raza de Pérgamo, dioses y diosas todas, celosos de Ilión y la gran gloria dárdana. Y tú, profetisa, la más santa, adivina del futuro, concédeme, pues no pido reinos no destinados por mis hados, concédeme asentar en el Lacio a los troyanos y a los dioses errantes y poderes divinos de Troya, tan traídos y llevados. Y yo alzaré allí un templo a Febo y a Trivia, será todo de mármol, y fundaré unas fiestas que llevarán su nombre. A ti también te aguarda un gran recinto sagrado en mis dominios. Allí daré custodia a tus respuestas, los arcanos destinos dictados a mi pueblo, y te dedicaré a ti, confortadora, varones escogidos. Guárdate de fiar solo a las hojas tus augurios, no sea que revueltas den en volar, juguete de una rauda ventolera. Tú misma cántalos, te lo pido. Eneas cesa de hablar. En tanto la adivina, todavía no sometida a Apolo, corre por la caverna enfurecida por si puede sacudir de su pecho el poderoso espíritu del dios. Pero este hace estallar con mayor fuerza su boca espumeante y domeña su frenesí y lo fuerza y moldea a su capricho. Ya se han abierto las 100 enormes puertas del recinto por sí solas y van dando a las brisas las respuestas que emite la adivina. Tú, que al fin has logrado superar graves trances en el mar, te aguardan todavía en tierra otros mayores. Llegarán los dardánidas al reino de Lavinio. Libra tu ánimo pues de ese temor, pero desearán no haber llegado. Guerras, horrendas guerras estoy viendo y al Tíber espumeante de raudales de sangre. No te van a faltar ni un Simunte, ni un Janto, ni el campamento dorio. Ya ha surgido otro Aquiles en el Lacio, nacido también este de una diosa. Ni tampoco estará ausente Juno a cada paso, entregada a perder a los teucros. Y en tu angustia ante tanto, ¿a qué pueblos de Italia, a qué ciudades no pedirás ayuda suplicante, Eneas? Volverá a ser la causa de todas las desgracias de los teucros una esposa extranjera. Una vez más, el tálamo de una mujer extraña. Pero no cedas, planta cara a los riesgos, avanza con más ímpetu por donde te permite la fortuna. El primer camino de salvarte se te va a abrir donde menos lo esperas, en una ciudad griega. Tales son las palabras con que le vaticina de lo hondo del recinto la sibila Cumea sus horrendos arcanos. Y rebrama su voz en la caverna entreverando en sombras la verdad. Así Apolo le tira de la rienda a su arrebato y lo aguija hundiéndole la espuela bajo el pecho. Tan pronto como cesa su furia y se apacigua la rabia de su boca, comienza a hablar el héroe, comienza a hablar Eneas. Ninguna traza de sufrimientos, virgen, me resulta nueva ni inesperada. Todos los he previsto y sopesado en mi alma de antemano, ya que, según se dice, es esta la puerta que conduce al rey de las regiones inferiores y al lago tenebroso en que refluye el Aqueronte. Solo pido una gracia: poder llegar a ver a mi padre querido cara a cara, que me enseñes el camino y descorras las puertas sagradas a mi paso. Yo, a través de las llamas, entre miles de dardos que lo iban persiguiendo, lo rescaté, montado en estos mismos hombros, y conseguí salvarlo de en medio de las huestes enemigas. Él me hizo compañía por un mar y por otro, soportando conmigo la amenaza de las olas y el cielo, caduco como estaba, más de lo que permiten las fuerzas y la misma condición de un anciano. Es más, él mismo me pedía, me instaba, a que acudiera en tu busca y me llegase suplicante a tu umbral. Apiádate del hijo, apiádate del padre, alentadora, te lo ruego, tú, que todo lo puedes. No en vano te encargó Hécate de los bosques del Averno. Si Orfeo consiguió rescatar a la sombra de su esposa confiando en el son melodioso de su cítara Tracia, si Pólux recobró a su hermano muriendo en su lugar y anda y desanda tantas veces su camino, ¿para qué recordar a Teseo,
¿Para qué al gran Alcides? Yo también desciendo del linaje del soberano Júpiter. Dirigía a Eneas estos ruegos con las manos puestas sobre el altar, cuando la profetisa comenzó a hablar así. Troyano, hijo de Anquises, descendiente de sangre de dioses. La bajada al Averno es cosa fácil. La puerta del sombrío Plutón está de par en par abierta noche y día, pero volver pie atrás y salir a las auras de la vida, eso, Eneas, eso, hijo de Anquises, es lo trabajoso, ahí está el riesgo. Unos pocos, de origen divino, a quienes Júpiter benévolo hizo objeto de su amor, o que encumbró a los cielos su férvido heroísmo, lo lograron. A lo largo del camino intermedio, se extienden unos bosques y fluyen derredor con sus negros repliegues el Cocito. Pero si es tan ardiente, tan grande tu deseo de atravesar 2 veces la laguna Estigia y otras 2, el tenebroso Tártaro, y te agrada arrostrar tan insensato empeño, escucha lo que antes has de hacer. Entre la espesa fronda de un árbol hay oculto un ramo con sus hojas y su flexible tallo de oro, consagrado a la Juno de lo hondo de la tierra. Lo protege todo el bosque, lo circunda la umbría del valle tenebroso. A nadie se permite bajar a las profundas regiones de las sombras si no logra arrancar antes del árbol el ramo de flotantes hojas de oro. Es un don que ha dispuesto se le ofrezca a la hermosa Proserpina. Cortado el primer ramo aparece otro igual, y el tallo se reviste de hojas de oro. Así que alza los ojos, troyano, y escudriña, y una vez que lo encuentres, cógelo con la mano como debes, pues él se irá contigo de grado dócilmente, si te es propicio tu hado. En otro caso no habrá fuerza capaz de doblegarlo, ni duro hierro que lo arranque. Además, el cuerpo de tu amigo, tú no lo sabes, ay, yace sin vida, y su cadáver inficiona la flota mientras tú, consultando los oráculos, permaneces suspenso ante mi umbral. Antes, dale la tierra que merece, y deposita su cuerpo en un sepulcro. Ofrece en sacrificio ovejas negras. Sea esta la primera ofrenda expiatoria. Solo así lograrás ver los bosques sagrados de la Estigia y los reinos que a los vivos no es dado recorrer. Dice esto, pliega sus labios y enmudece. Entristecido el rostro, con los ojos bajos, Eneas se adelanta dejando la caverna. Da vueltas y más vueltas en su alma aquella trama de misterios. A su lado camina el fiel Acates. Va posando sus plantas bajo el peso de los mismos cuidados. Hablan de muchas cosas, se intercambian múltiples conjeturas. ¿Cuál de sus compañeros será el muerto a que alude la sibila? ¿A qué cadáver deben dar tierra? Cuando llegan, ven en la seca arena de la orilla a Miseno sin vida, víctima de una muerte inmerecida. A Miseno, el hijo de Eolo que aventajaba a todos en lanzar al combate y los guerreros a toque de clarín y encenderlos con sus sones en ímpetu marcial. Camarada a otro tiempo del gran Héctor, entraba al lado de Héctor en batalla, destacado entre todos por el clarín y el brillo de su lanza. Pero después que Aquiles vencedor le despojó a su jefe de la vida, aquel héroe, de esfuerzo sin igual, se unió al dárdano Eneas. No se avenía jefe de menos rango. Pero llega aquel día, y mientras hace resonar el mar con su cóncava concha y desafía insensato a los dioses con su canto, Tritón, celoso de él, lo coge de improviso, si tal puede creerse, y en medio de las rocas lo hunde bajo las olas espumantes. Todos en derredor de su cadáver gemían prorrumpiendo en fuertes gritos, el buen Eneas el que más de todos. Entonces, sin demora, se apresuran llorando a cumplir la orden de la sibila. Su afán es apilar troncos de árboles en la pila del altar y alzarla hasta los cielos. Se adentran para ello en un vetusto bosque, honda guarida de alimañas, caen a tierra los pinos, a los golpes de hachas resuenan las carrascas, rasgan troncos de fresno y de hendidizo roble con las cuñas. Rodando monte abajo van los talludos olmos. En medio del trabajo, Eneas se adelanta a animar a los suyos. Arma lo mismo que ellos con el destal su mano, y con los ojos fijos en el inmenso bosque, su entristecido corazón da vueltas y más vueltas a su cuita y dirige esta súplica. Si se me apareciera en este instante el ramo de oro en su árbol, entre la ingente fronda de este bosque, pues todo lo que ha dicho la divina de ti, Miseno, ha sido cierto. Apenas acabó de decir esto cuando delante de sus ojos, por fortuna, volando desde el cielo, desciende una pareja de palomas y va a posarse sobre el verde césped. Entonces reconoce el gran héroe a las aves de su madre y suplica gozoso: «Sed vosotras mi guía
y si hay algún camino, vosotras por el aire dirigidme los pasos hacia aquella arboleda, donde el preciado ramo sombrea el fértil suelo. Y tú, Madre Divina, no me abandones en este trance. Dice esto y refrena el paso espiando qué es lo que las palomas le señalan. ¿A dónde van? Ellas picoteando, revuelan hasta el punto preciso que pueden alcanzar los que las van siguiendo con los ojos. Y después, cuando llegan hasta la boca del infecto averno, alzan raudas el vuelo y se deslizan por el aire traslúcido y se posan las dos en el tejuelo que desean, sobre el árbol donde con vario viso brilla el fulgor del oro entre las ramas. Lo mismo que en el bosque cuando llegan los fríos del invierno, a menudo florece en nuevas bayas el muérdago en un árbol ajeno a él y acostumbra a abrazar su fruto azafranado el combo tronco. Lo mismo parecía el ramo de oro entre la fronda de la densa encina, y su lámina así iba restallando entre el blando susurro de la brisa. Eneas al instante se apodera del ramo, que resiste a su impaciencia, y lo arranca afanoso, y lo lleva a la gruta en que mora la profética Sibila. Entretanto, los teucros en la playa no cesaban de llorar a Miseno y rendían a sus restos, ya incapaces de gratitud, el último tributo. Comienzan levantando una gran pira con leña resinosa y con troncos de roble, y entretejen de oscuro ramaje su costado. Plantan delante de ella fúnebres cipreses, y encima la decoran con sus fulgentes armas. Unos calientan agua, que borbotea la lumbre en calderas de bronce, y lavan y ungen el helado cadáver. Prorrumpen en gemidos y, vertidas las lágrimas, colocan en un lecho los despojos mortales y sobre ellos sus purpúreos vestidos, sus prendas preferidas. Otros sostienen el pesado féretro, menester doloroso, y vuelto el rostro a un lado, aplican a la base de la pila la antorcha según rito ancestral y queman las ofrendas apiladas, el incienso, las viandas y las copas del aceite vertido. Cuando empiezan a caer las cenizas y la llama se extingue, van lavando con vino lo que queda de sedientas pavesas. Corineo recoge los huesos y los guarda en una urna de bronce. Pasa él mismo 3 veces ante el corro de asistentes con el agua lustral y esparce leves gotas sobre ellos con un ramo de fértil olivo, y purifica así a sus compañeros y pronuncia las últimas palabras. Y la piedad de Eneas monta el túmulo de imponente tamaño en que pone las armas del soldado, su remo y su clarín, al pie de un alto monte que en su honor se llama ahora Miseno y llevará siempre su nombre. Hecho esto, se apresura a acabar de cumplir la orden de la Sibila. Había una honda cueva pavorosa, con su ancha fauce abierta, áspera de guijarros, protegida de un lago de aguas negras y un tenebroso bosque. Sobre ella no podía tender impunemente su vuelo ningún ave. Tan hediondo era el hálito que sus oscuras fauces despedían y alzaban a la bóveda del cielo. Por eso designaron los griegos el lugar con el nombre de Aornos, el ausente de pájaros. Allí alinea primero la Sibila 4 novillos de espinazo negro, y va vertiendo vino por sus frentes, y cortando las puntas de las cerdas en medio de las astas, las echa por primicias sobre el fuego sagrado. Y llama a voces a Hécate, poderosa en el cielo y en el Érebo. Otros, bajo los cuellos de las víctimas, aplican los cuchillos y recogen la tibia sangre en tazas. El mismo Eneas degüella con su espada una cordera de negro vellocino, en honor de la madre de las furias y de su excelsa hermana, y una vaca estéril en tu honor, Proserpina. Inaugura el altar de los nocturnos ritos en honra del monarca de la Estigia. Pone sobre las llamas los canales enteros de los toros, y sobre las entrañas, que van ardiendo, vierte pingüe aceite. De repente, al filo del primer albor del sol, comienza a redamar bajo sus pies la tierra y a remecer la cumbre de los montes su arboleda cimera, y les parece avistar a las perras ululando a través de las sombras a medida que se acerca la diosa Hécate. ¡Lejos! ¡Lejos de aquí!, dice la divina. ¡Salid de los linderos de este bosque! Y tú, emprende la marcha y desnuda la espada de su vaina. Ahora se ha menester, Eneas, de coraje. Ahora, de entero pecho. Dice esto y por la abertura de la cueva se adentra arrebatada. El intrépido acomoda su paso al de su guía. Dioses que domináis sobre las almas, sombras sin vida, caos y flegetonte. Y tú, ancho espacio de la muda noche, séame permitido referir lo que oí, pueda, con vuestra venia, revelar los arcanos inmersos en la sombra de lo hondo de la tierra.
Iban en sombra envueltos en la noche desierta, entre la oscuridad, por la vacía morada de Plutón y los reinos sin vida, lo mismo que la luz envidiosa de vacilante luna, cuando ha cubierto Júpiter de sombra el cielo y la negrura de la noche todo lo decolora. Enfrente del vestíbulo, al entrar en la misma hoz del orco, el dolor ha plantado su cubil, y los remordimientos vengadores y los pálidos morbos y la triste vejez. Allí el miedo y el hambre, maligna consejera, y la odiosa pobreza, espantosas de ver, y la muerte y la pena. Allí el sueño, hermano de la muerte, y los goces del ánimo, malignos. Y en el umbral frontero la guerra, portadora de la muerte, y en sus lechos de hierro, las Euménides y la discordia en furia, anudados con ínfulas sangrantes sus cabellos de víboras. En el centro, un sombrío olmo gigante tiende sus ramas, sus añosos brazos. Anidan por todo él los sueños vanos, según dicen, colgados de todo su follaje. Moran allí otras muchas variadas trazas de monstruosas fieras. Acampan a sus puertas los centauros, las escilas biformes, Briáreo, el gigante de 100 brazos, la hidra de Lerna de silbidos horribles, la quimera, arbolada de llamas, las górgonas, las arpías y la traza de sombra con 3 cuerpos, Briáreo. En esto Eneas, invadido de súbito terror, echa mano a la espada y hace frente con su punta desnuda a los que a él vienen. Y si no le advirtiera la sibila, bien sabedora de ello, que eran sutiles almas sin cuerpo las que veía volar, bajo apariencia de vacíos fantasmas, contra ella se lanzara y acuchillara en vano las sombras con su espada. De allí parte el camino que lleva al Aqueronte, vasta ciénaga hirviente que en turbio remolino va eructando oleadas de arena en el cocito. Guarda el paso y las aguas de este río un horrendo barquero, Caronte. Espanta su escamosa mugre. Tiende por su mentón cana madeja su abundante barba. Inmóviles las llamas de sus ojos. Cuelga sórdida capa de sus hombros prendida con un nudo. Él solo, con su pértiga, va impulsando la barca y maneja las velas y transporta a los muertos en su sombrío esquife. Es ya anciano, pero luce la lozana y verdecida ancianidad de un dios. A su barca agolpábase la turba y esparcida por la orilla, madres, esposos, héroes magnánimos cumplida ya su vida, y niños y doncellas y mozos tendidos en la pira ante los mismos ojos de sus padres, tantos como las hojas que en el bosque a los primeros fríos otoñales se desprenden y caen, o las bandadas de aves en vuelo sobre el mar que se apiñan en tierra cuando el helado invierno las ahuyenta a través del océano en busca de países soleados. En pie, pedían ser todas las primeras en pasar el río, y tendían las manos en ansia viva de la orilla opuesta. Pero el hosco barquero va cogiendo en su barca ahora estos, ahora aquellos, y rechaza a los demás y los mantiene lejos de la orilla. Eneas, asombrado, turbada su alma por aquel tumulto, le dice a la sibila: «Dime, virgen, ¿qué significa esa afluencia al río? ¿Qué quieren esas almas? ¿Y por qué razón se retira las unas de la orilla mientras pasan las otras con los remos que barren la lívida corriente?» Le responde con brevedad la anciana profetisa: «Hijo de Anquises, verdadero descendiente de dioses, ves ahora mismo los hondos remansos del Cocito y la laguna Estigia, cuyo alto poder temen los dioses invocar en falso juramento. Todos esos que tienes a la vista, Eneas, son turba desvalida, a la que se ha negado sepultura. El barquero es Caronte. Los que va llevando por las olas han sido sepultados. No le es dado pasarlos de esta ribera horrenda ni atravesar las olas de su ronca corriente, sin que encuentren primero sus huesos el descanso del sepulcro. 100 años vagan revolando en derredor de esas orillas. Solo al fin se les admite y llegan a cruzar los remansos que tanto deseaban. Frenó el hijo de Anquises el paso, y se detuvo, y se sumió en hondos pensamientos, dolida el alma de su dura suerte. Allí distingue entristecidos, privados de las honras rituales en la muerte, a Leucaspis y a Orontes, capitán de la flota de los licios, a los que navegando desde Troya con él, por mares borrascosos, arrumbró el austro y arrolló nave y tripulación entre las olas. Entonces, el piloto Palinuro avanzaba a su encuentro, el que en la travesía de Libia hacía poco, arrancado a la popa mientras observaba las estrellas, cayó, lanzado, en medio de las olas. Apenas reconoce entre la densa sombra a Eneas su semblante, se adelanta a hablarle. «¡Palinuro!
¿Qué dios te arrebató de nuestro lado y te hundió bajo el ancho haz del mar? Dime, contéstame. Apolo, que jamás me engañó, esta vez se ha burlado de mí. Me aseguraba que saldrías sin daño del mar y arribarías a las tierras de Ausonia. Mira cómo ha cumplido su promesa. No te ha engañado el trípode de Apolo, hijo de Anquises. Ni un dios me sepultó bajo las ondas. El gobernalle aquel, fiado a mi custodia, que yo asía, con que regía el curso de la nave, lo arranqué sin querer, con gran fuerza, y al caer de cabeza, lo arrastré a una conmigo. Lo juro por la furia de los mares, no llegué a temer tanto por mí como temía por tu nave, que privada de timón, sacudido el piloto de su mando, zozobrase en aquellos montes de olas. 3 noches borrascosas el noto me arrastró impetuoso por sobre el mar inmenso entre las aguas. Al albor del 4.º día, empinado en la cresta de una ola, acerté a divisar Italia. Poco a poco avanzaba a nado hacia la orilla. Me hallaba ya seguro a no haberme atacado con sus armas horda cruel, tomándome ignorante por presa codiciada, cuando bajo el agobio de mi ropa empapada iba asiendo con mis manos crispadas el cantil de una roca. Ahora estoy a merced del oleaje y me traen y me llevan los vientos en la orilla. Por eso te pido, por la dulce, celeste claridad, por el aire que respiras, por tu padre, por la esperanza puesta en tu Julo, que ya va haciéndose hombre, líbrame, jefe invicto de estos males, o échame tierra encima. Te es dado hacerlo con que vuelvas al puerto de Velia. O si hay un medio, si tu madre divina te lo muestra, que no te aprestas, pienso, sin el favor del cielo, a atravesar tan imponente corriente y los remansos de la laguna Estigia, dale a este infortunado la mano y llévalo contigo a través de esas ondas para que encuentre al menos la muerte en lugar de apacible descanso. Apenas habla así, la sibila interrumpe. ¿De dónde, Palinuro, te viene ese insensato deseo? Tú, que no has recibido sepultura, pretendes ver las aguas de la Estigia y el lúgubre río de las Euménides y acercarte a esta orilla sin orden de los dioses? Cesa ya en tu esperanza de doblegar con súplicas los designios divinos. Pero escucha y recuerda mis palabras, donde hallarás alivio en medio de tu dura suerte. Prodigios de los cielos, operados a lo largo y ancho de la comarca, moverán a los pueblos vecinos a dar expiación a tus restos. Te alzarán un túmulo y rendirán ofrendas a tu tumba cada año, y llevarán lugar para siempre tu nombre, Palinuro. Estas palabras calman su ansiedad y ahuyentan de su triste corazón por un momento su dolor. Le alegra que el lugar lleve su nombre. Siguen pues su camino y se acercan al río. El barquero, tan pronto como desde las ondas de la Estigia les vio cruzar el bosque silencioso y acercarse a la orilla, se adelanta a hablarles y les increpa airado. Tú, quien quiera que seas, que armado te encaminas a mi río, dime a qué vienes. Desde el sitio en que estás, detén el paso ahora mismo. Es esta la morada de las sombras, del sueño y la adormecedora noche. Me está velado trasladar cuerpos vivos a bordo de mi barca Estigia, ni me cabe alegrarme de haber dado acogida en estas aguas a Hércules cuando vino aquí, ni tampoco a Teseo ni al mismo Piritó, por más que los dos eran de linaje divino e invencible pujanza. El uno encadenó con su mano al guardián del Tártaro, tras arrancarlo de él, se lo llevó a rastas tembloroso. Los otros intentaron llevarse a nuestra reina del tálamo de Plutón. La sibila le responde: no maquinamos asechanza alguna, no te alarmes. No traen guerra estas armas. ¿Puede el guardián monstruoso de esa puerta seguir amedrentando toda la eternidad desde su antro a las sombras exangües con su aullido? Bien puede Proserpina seguir guardando fiel el umbral de su tío. El troyano Eneas, afamado por su piedad y su valor guerrero, baja al hondo del Erebo sombrío en busca de su padre. Si no te mueve el alma, el dechado de tal amor filial, reconoce al menos este ramo. Le enseña el ramo oculto bajo el manto. Con esto se apacigua el hervor airado de su pecho. No se habla más. Se asombra Caronte admirando el don sagrado, el ramo del destino, que no veía hacía tiempo, y va virando la popa verde azul y se acerca a la orilla. Enseguida echa fuera las almas que iban sentadas en los largos bancos. Venga, fuera, fuera. Deja libre la tilla y al punto acoge a bordo al corpulento Eneas. Cruje bajo su peso la recosida barca y por sus juntas da entrada a borbotones al agua marismosa. Al cabo pasa el río y deja a la divina y al troyano salvos sobre un informe marjal de glaucas ovas. El enorme Cerbero,
ensordece este reino con el ladrido de sus 3 gargantas, descomunal, tendido en su cubil frente a la entrada. La sibila, advirtiendo que se erizan las sierpes de su cuello, le arroja una torta amasada con miel y adormideras. Él, con hambre voraz, abriendo sus 3 fauces, la arrebata, estira su monstruoso lomo y se tiende en tierra y llena corpulento todo el antro. Sumido en sueño su guardián, gana Eneas la entrada del Tártaro y se aleja veloz de la orilla y de las ondas de las que nadie vuelve. Al punto se oyen voces y gemidos, las almas de los niños llorando, a los que antes de gustar la dulzura de la vida, en la linde de su umbral arrancó un día aciagos segados de los pechos de sus madres y hundió en acerba muerte. Cerca de ellos están los condenados a morir por falsa acusación. Los puestos no se asignan sin sorteo ni juez. Agita la urna Minos, que preside. Él convoca a la junta de las calladas sombras, da oídos al relato de sus vidas y discierne sus delitos. Cerca de allí, sumidos en tristeza, los que, libres de culpa, se dieron muerte por su mano y por odio a la luz expulsaron sus vidas. ¡Qué a gusto ahora! En la diáfana claridad de allá arriba sufrirían la pobreza y el rigor de penosos trabajos. Pero una ley divina lo veda, y les ciñen las aguas desoladas de la odiosa laguna, y se interpone la Estigia, aprisionándolos en sus 9 repliegues. No lejos, aparecen extendidos en todas las direcciones los campos de lágrimas. Así se los designa. A los que el duro amor fue consumiendo con su cruel congoja. Allí, escondidas sendas los acogen, en los claros de una umbría de mirtos. Ni en la misma muerte les abandona su ansiedad. Ve allí a Fedra, y a Procris, y a Erifila desolada, mostrando las heridas que recibió de su hijo despiadado, y a Evadne, y a Pasifae. Les hacen compañía Laodamía y Ceneo, en otro tiempo mozo, ahora mujer de nuevo, devuelto por los hados a su forma primera. Entre ellas iba la fenicia Dido, vagando por un bosque espacioso con su herida abierta todavía. Así que el héroe troyano estuvo cerca de ella y conoció su sombra velada entre las sombras, lo mismo que se ve, o parece verse, la luna nueva alzarse entre las nubes. Dejó correr las lágrimas y su amor le habló así con dulce acento. Infortunada Dido, con que era cierta la noticia que me había llegado de tu muerte, que te habías quitado la vida con la espada. ¿He sido yo la causa de esa muerte? Por los astros te lo juro, por los dioses de lo alto, por lo que hay de sagrados, si es que existe algo, en lo hondo de la tierra. Te lo juro, contra mi voluntad, reina, dejé tus playas. El mandato divino que me obliga a caminar ahora por estas sombras, por entre un arbojal hediondo en el abismo de la noche, me forzó a someterme a su imperio. Mas no pude pensar que iba a causarte tan profundo dolor con mi partida. Detén el paso, Dido. No esquives mi mirada. ¿De quién huyes? Es la vez última que me concede el hado hablar contigo. Así trataba Eneas de apaciguar la cólera de su alma y su torva mirada. Ella le vuelve el rostro y mantiene los ojos clavados en el suelo y no le conmueve nada, ninguna de sus palabras. Se aparta brusca, al fin, y se va huyendo hostil de su presencia y se acoge a la umbría en que Siqueo, su esposo de otro tiempo, comparte su ternura y con el mismo amor le corresponde. Eneas, no menos apenado de su duro infortunio, le sigue largo trecho con la mirada, bañada en llanto y en piedad del alma. Después, a duras penas, continúa el camino asignado. Llegaban ya a los campos más distantes, donde moran aparte los varones famosos en la guerra. Allí encuentra a Tideo, allí a Partenopeo, célebre por sus armas, y a la pálida sombra de Adrasto. Allí a los dárdanos caídos en combate, tan llorados allá arriba en la tierra. Mirándolos en larga fila a todos, Eneas prorrumpe en un gemido. Ve a Glauco y a Medonte, a los 3 hijos de Antenor, a Polibetes, sacerdote de Ceres, y a Ideo, que a la par empuña todavía carro y armas. Rodéanle agolpados a derecha y a izquierda. No les basta con verle una vez sola. Desean detenerle, ir andando a su lado y saber el porqué de su venida. Pero los capitanes de los griegos y las filas de las tropas de Agamenón apenas divisaron al héroe y el fulgor de sus armas en la sombra. Se agitan de pavor, y unos vuelven la espalda como antaño corrían a las naves, prorrumpen otros en aisladas voces. El grito se les frustra en las bocas abiertas, no pueden gritar. Allí Eneas ve al hijo de Príamo, a Deífobo, llagado todo el cuerpo, el rostro cruelmente desgarrado, el rostro y las 2 manos,
la cabeza arrasada a ambos lados por el despojo de las 2 orejas, la nariz mutilada por vergonzosa herida. A duras penas logra reconocerlo. Trataba de ocultar, todo empavorecido, sus horrendos estigmas. Al punto, le insta a Eneas con su voz bien conocida: «Deífobo, valeroso en combate, vástago del linaje real de Teucro, ¿quién ha querido infligirte castigo tan cruel? ¿A quién le ha sido dado tal poder sobre ti? En la última noche de Troya llegó hasta mis oídos la noticia de que al cabo de tanta matanza de pelasgos, habías caído encima de una revuelta hacina de cadáveres. Yo mismo te alcé entonces en la orilla retea un cenotafio e invoqué 3 veces en voz alta a los manes. Tu nombre y unas armas señalan el lugar. No me fue dado verte, amigo, ni al partir depositar tu cuerpo en tierra patria». A esto, el hijo de Príamo le dice: «Nada, amigo mío, has dejado de hacer. Has cumplido tu deber con Deífobo y con su sombra fúnebre. En estos males me han hundido los hados y la furia criminal de la espartana. Es ella quien me ha dejado estos recuerdos. Sabes cómo pasamos la última noche entre engañoso júbilo. Lo recordamos demasiado bien. Cuando el fatal caballo escaló las alturas de Pérgamo con el vientre preñado de peones armados, fingiendo ella una danza ritual, iba guiando a las mujeres frigias en torno a la ciudad entre alaridos báquicos. Ella arbolaba en medio una gran tea, y desde lo alto del alcázar su llama hacía señas a los dánaos. Yo entonces, acabado de fatiga, rendido por el sueño, me acogí a mi infausto tálamo. Tendido en él me invadió un dulce y hondo reposo, idéntico a una plácida muerte. Entretanto, mi esposa, la ejemplar, aleja de la casa cada una de las armas y hasta mi fiel espada la hurta de la testera de mi lecho. Y llama a Menelao, y le da entrada descorriendo de par en par las puertas. Esperaba sin duda con ello hacer un gran presente a quien la amaba, y que podría borrar así el recuerdo de sus antiguas culpas. Pero ¿a qué alargo el relato? Irrumpen en mi lecho y con ellos el Eólida Ulises, instigador de todas las maldades. ¡Dioses! Dad a los griegos otro tanto, si son puros los labios que os piden venganza. Pero, hablando de ti, dime, ¿qué lances te han traído hasta aquí vivo? ¿Vienes perdido el rumbo a merced de las olas o cumpliendo el mandato de los dioses? O si no, ¡qué fortuna! Te acucia a visitar estas moradas de tristeza sin luz de sol, estos seriales de confusas sombras. Durante esta conversación, la rosada cuadriga de la aurora, en su etérea carroza, había ya cruzado medio cielo, y seguían hablando mientras el día seguía pasando, pero su compañera la Sibila le advierte a Eneas y le dice: «Oye, la noche cae, estamos malgastando el tiempo en llantos. Aquí es donde el camino se bifurca. Este de la derecha, al hilo de los muros del gran Plutón, nos lleva hacia el Elíseo. En cambio, el de la izquierda conduce a donde penan los malvados. Por él se va hacia el Tártaro impío». Deífobo le dice: «No te irrites, magna sacerdotisa, ya me voy. Vuelvo a ocupar mi puesto entre las almas. Ve, gloria nuestra, sigue tu camino, y que goces de más felices hados». Diciendo esto, Deífobo volvió el paso. Mira Eneas de pronto hacia atrás y ve al pie de una roca, a mano izquierda, un enorme recinto envuelto en triple muro. Lo ciñen borbollones de llamas el flegetonte del Tártaro, cuya rauda corriente va rodando peñascos resonantes. Enfrente hay una puerta gigantesca con columnas de sólido adamante, tales que ni los hombres ni los mismos habitantes celestes lograrían descuajar con su embate. Una torre de hierro se alza firme a los aires. Tisífone, sentada allí, ceñida de sanguinoso manto, guarda la entrada en vela noche y día. Desde allí oyen gemidos y el hórrido restallo de las vergas, y el rechinar de hierros y arrastrar de cadenas. Eneas frena el paso, y aterrado va escuchando su estruendo. ¿Qué crímenes son esos? Dime, virgen. ¿Con qué castigos los torturan? ¿Qué grito tan horrendo hiere el aire? La divina comienza a hablar así: «Afamado líder de los teucros, le está vedado al puro de corazón poner pie en este umbral del crimen. Pero a mí, cuando me confió Hécate la custodia del bosque del Averno, me instruyó en los castigos impuestos por los dioses y me guió en persona por todo este recinto. Radamanto de Nosos es el que ejerce aquí su férreo mando. Ya castiga, ya escucha los delitos, ya fuerza a confesar las culpas que cada uno allá arriba celaba entre vana alegría
y relegó expiar hasta el momento demasiado tardío de la muerte. Tisífone, al instante, látigo en mano, salta vengadora y azota a los culpables, y azuzando con la izquierda el manojo de sus horrendas sierpes, llama en su ayuda a la tropa feroz de sus hermanas. Se descorren entonces, con hórrido chirrido sobre sus goznes, las sagadas puertas. ¿Ves qué traza de monstruo está velando sentado en el zaguán? ¿Qué horrible catadura la del que monta guardia en el umbral? Pues una hidra monstruosa, aún más horrible, mora dentro abiertas sus 50 negras fauces. Desde allí abre su sima en lo hondo el mismo Tártaro y penetra en las sombras 2 veces el espacio que desde el suelo la vista mide hasta el etéreo Olimpo. Allí, los viejos hijos de la tierra, la raza de los titanes, derrocados de lo alto por el rayo, ruedan en lo más hondo del abismo. Allí vi a los 2 hijos de Aloeo, de estatura gigante, que osaron con sus manos desgarrar en su asalto el vasto cielo y derribar a Júpiter de lo alto del Empíreo. Vi también el castigo cruel de Salmoneo, por imitar el rayo del padre de los dioses y el trueno del Olimpo. Sobre un carro de 4 corceles agitaba en su mano una antorcha. Iba triunfal por los pueblos de Grecia y su ciudad del centro de la Élide, reclamando para sí los honores de los dioses. ¡Ay, insensato! Creía remedar la tempestad y el rayo inimitable con el bronce batido por los cascos de sus caballos. Pero el Padre Omnipotente vibró su dardo. Entre apiñadas nubes, no antorchas ni relumbres de humeantes tizones, y de bruces lo hundió con su turbión arrollador. También allí podía verse a Ticio, vástago de la tierra, madre de todos. Cubre 9 yugadas enteras con su cuerpo. Un monstruoso buitre, que mora en lo hondo de su pecho, le va royendo con su corvo pico su hígado siempre vivo y las entrañas, que crecen sin cesar para el castigo, y la sorada en busca de alimento sin dar tregua a las fibras que renacen. ¿A qué hablar de los lápitas, Ixión y Piritó? Prende amenazadora sobre ellos negra roca. Parece que ya va a deslizarse, va a caer. Brillan respaldos de oro en los altos divanes suntuosos, y ante los mismos ojos la mesa aderezada con aparato regio. Está echada a su lado la mayor de las furias y prohíbe alargar las manos a la mesa. O salta antorcha en mano, lanzando gritos con su voz de trueno. Allí están los que en vida no dejaron de odiar a sus hermanos, los que alzaron la mano contra su padre, el que prendió en engaños al cliente, o aquellos que empollaron a solas sus caudales adquiridos sin dar parte a los suyos. Estos son incontables. También están los que sufrieron muerte por adúlteros, los alzados en armas a favor de una causa malvada, traicionando la fe jurada a sus señores. Todos estos esperan encerrados su castigo. No inquieras cuál ni qué traza de crimen ni qué hado llegó a hundirlos allí. Unos hacen rodar un enorme peñasco, otros penden tendidos y atados a los radios de una rueda. Sentado está Teseo, y ha de seguir sentado sin esperanza alguna eternamente. Y Flegias, en su inmensa desdicha, advierte a todos atestiguando a voces en las sombras: escarmentad en mí, y aprended a ser justos y a no mofaros de los dioses. Ese otro, este de aquí, vendió por oro a su patria y le impuso el yugo de un tirano. Ese otro, sobornado, hizo y deshizo leyes a su antojo. Aquel forzó el tálamo de su hija en Nefando Himeneo. Todos ellos emprendieron algún monstruoso empeño y acabaron realizándolo. Si tuviera 100 lenguas y 100 bocas y una voz de hierro, no podría abarcar todas las trazas de sus crímenes ni enumerar los nombres de todos sus tormentos. Así habló la sibila y le dijo: adelante, sigue ya tu camino y cumple la tarea encomendada. ¡Aprisa! Ya diviso los muros forjados en la fragua de los cíclopes y frontera la puerta abovedada en que nos han mandado depositar la ofrenda. Habló así, y avanzando al mismo paso por las sombrías sendas, se apresuran a salvar el espacio intermedio y se acercan a las puertas. Gana Eneas la entrada, purifica su cuerpo en agua viva y prende el ramo en el dintel frontero. Hecho este menester, cumplido su deber con Proserpina, llegan a la región del gozo, a las praderas verdecidas de sotos venturosos, donde tiene la dicha su morada. Un ancho haz de aire puro viste de luz púrpura estos campos que ven lucir su sol y sus estrellas. Estamos en los campos del Elíseo. Unos se ejercitan en la herbosa palestra de estos prados, se enfrentan y combaten en la rojiza arena.
Otros pulsan la tierra con los pies, danzando en coros y entonando cánticos. El sacerdote tracio, de larga veste, les va dando constante respuesta en las 7 notas de su lira, que tañe con los dedos unas veces y pulsa otras su plecto de marfil. Allí estaba la antigua dinastía de Teucro, galana descendencia, los héroes magnánimos nacidos en tiempos más dichosos, Hilo, Asáraco y Dárdano, el fundador de Troya. Eneas, asombrado, ve esparcidas sus armas y sus carros vacíos. Hincadas en la tierra están sus lanzas, y sueltos los corceles pacen desperdigados por el llano. Aquella misma afición a los carros y a las armas que les ganaba en vida, aquel su afán en criar lucios sus potros, perdura en ellos vivo bajo la tierra. Allí de pronto Eneas ve a izquierda y a derecha a otros llantando por la hierba, cantando a coro un himno de gozo a honra de Apolo, en un bosque fragante de laureles donde brota el erídano caudaloso camino de la tierra rodando entre arboledas. Allí, el corro de aquellos que sufrieron heridas por la patria. Allí están los que fueron toda su vida sacerdotes castos. Allí, los vates fieles a los dioses, cuya canción sonó digna de Apolo, y los que ennoblecieron la vida con las artes que idearon, y los que haciendo el bien, lograron perdurable recuerdo entre los hombres. Todos llevan ceñidas a sus sienes vendas como la nieve. Cuando todos se apiñan rodeándoles, la sibila les dice estas palabras. Se dirige a Museo, el nombre griego del Po, que estaba en medio de una turba innumerable que le miraba alzando hacia él los ojos. Él descollaba con sus altos hombros. Decidme, almas felices, y tú el mejor de los poetas, dime, ¿en qué parte está Anquises? ¿Qué paraje le retiene? Venimos a buscarle atravesando los caudalosos ríos del Érebo. El héroe le respondió. Ninguno tiene aquí lugar fijo. Moramos en los umbrosos bosques, lecho nos brindan las riberas. Poblamos las praderas que sin cesar refrescan los arroyos. Pero si os fuerza el alma tan hondo afán, doblad ese collado y enseguida os pondré en camino seguro. Dice esto, marcha adelante y desde un alto les enseña los campos luminosos. Descienden al punto de la cima. Estaba a la sazón su padre Anquises en el fondo de un valle verdegueante, afanado en pasar revista, pensativo, a unas almas encerradas allí que un día subirían a gozar de la luz. Entonces casualmente recontaba todos sus descendientes, todos aquellos que serían sus amados nietos. Pensaba en su destino, en su fortuna, en sus personas, en sus lances de guerra. Al punto en que vio a Eneas avanzando a su encuentro sobre el césped, tendió a él, enardecido sus 2 manos, inundadas en llanto las mejillas, y dijo: «¡Has venido por fin! Tu amor filial en que tu padre tenía puesta el alma triunfó de los rigores del camino. Me es dado ver tu rostro, hijo mío, y oír tu voz, que conozco tan bien, y hablar contigo. Sí, mi alma lo esperaba. Me imaginaba que habías de venir y contaba los días. No me engañó mi afán. ¿Qué tierras, qué anchos mares has cruzado antes de que pudiera yo acogerte? ¿Qué riesgos, hijo mío, has arrostrado? Cuánto temí que el poderío de Libia te llegara a dañar». Y Eneas le dice: «Tu imagen, padre, tu entristecida imagen, que acudía a mi mente tantas veces, me ha impelido a este umbral. Anclada está la flota en aguas del Tirreno. Dame a estrechar tu mano, padre mío, y no esquive tu cuello mis abrazos». Diciendo esto, las lágrimas le iban regando el rostro en larga vena. 3 veces intentó rodearle el cuello con sus brazos, y 3 veces la sombra asida en vano se le fue de las manos, lo mismo que aura leve, en todo parecida a un sueño alado. En esto, avista a Eneas en un valle apartado un bosque solitario, resonante su fronda de susurros, y ve el río Leteo que fluye por delante de aquel lugar de paz. En torno a su corriente revolaban las almas de tribus y de pueblos incontables, como por las praderas en el claro sosiego del estío, las abejas van posando su vuelo en cada flor y se derraman en torno a la blancura de los lirios. Resuena su zumbido por toda la campiña. Eneas, a su vista inesperada, ignorando lo que es, pregunta por su causa, qué río es el que tiene allí delante y quiénes son aquellos que llenan apiñados sus riberas. A esto, su padre Anquises le dice: «Son las almas destinadas a vivir otra vez en nuevos cuerpos. A orillas del Leteo están bebiendo el agua que libra de cuidados e infunde pleno olvido del pasado. Por cierto que hace tiempo estaba deseando hablarte de ellos, mostrarlos a tu vista
y recontar la serie completa de los míos para que todavía te alegres más conmigo de haber llegado a Italia. Pero, le dice Eneas, ¿es posible, padre, creer que hay almas que remonten el vuelo desde allí hasta la altura de la tierra y que vuelvan otra vez a la torpe envoltura de los cuerpos? ¿A qué ese loco afán de los desventurados por volver a la luz? Te lo voy a aclarar, no te tendré en suspenso, hijo mío, le dice Anquises, y le revela todos los secretos por su orden. Ante todo, sustenta cielo y tierra, y los líquidos llanos y el luminoso globo de la luna y los titánicos astros, un espíritu interno y un alma que penetra cada parte y que pone su mole en movimiento y se infunde en su fábrica imponente. En él, en esta mente, en este anima mundi, tienen su origen los hombres y los brutos y las aves y cuantos monstruos cría el mar bajo su lámina de mármol. Conservan estos gérmenes de vida, ígneo vigor de su celeste origen en tanto no les traba la impureza del cuerpo, ni embota su terrena ligadura y sus miembros destinados a la muerte. De aquí nacen las almas, su temor y ansiedad, sus duelos y sus gozos. Encerradas en las tinieblas de su ciega cárcel, no logran percibir las libres áureas. Ni aun el día postrero, cuando la vida ha abandonado el cuerpo, alejan todo el mal de sí los desgraciados ni todas las escorias de la carne. Y es forzoso que muchas, por misteriosa traza, perduren arraigadas en lo hondo de las almas. Por eso, las someten a castigos con que pagan las penas de las culpas pasadas. Unas penden tendidas al soplo inconsistente de los vientos, otras lavan la mancha de su culpa abajo, en el enorme regolfo borboteante, otras se purifican por el fuego. Cada uno de nosotros sufre su expiación entre los muertos. Después, se nos envía allá, a través del espacioso Elíseo. Pero pocos logramos permanecer en los rientes campos. Solo el lapso de días y de días, cuando el ciclo del tiempo está cumplido, acaba por borrar la mancha inveterada y vuelve a su pureza del etéreo principio y la centella de impoluta lumbre. A todas esas almas, cuando gira la rueda del tiempo 1 millar de años, llama un dios en nutrido tropel a orillas del Leteo, porque, perdido todo recuerdo del pasado, tornen a ver la bóveda celeste y comience a aflorar en ellas el deseo de volver a los cuerpos. Anquises deja de hablar en ese momento y va llevando a su hijo, a una con la sibila, hasta el centro de aquella densa turbavoz inglera y ocupa un altozano para tomar de frente la larga hilera de héroes y conocer sus rostros según pasan. Ahora ven, hijo mío, te haré ver qué gloria le reserva el porvenir al linaje de Dárdano, qué traza de herederos itálicos te aguardan y las almas ilustres que han de llevar un día nuestro nombre. Te voy a revelar tu destino. Aquel joven de allí, ¿lo ves? Aquel que va apoyado en su lanza sin hierro, que la suerte ha emplazado más cercano a la luz, aquel será el primero en subir a las auras de la altura, llevando ya mezclada sangre itálica. Es Silvio, nombre albano, hijo tuyo postrero, que te dará tu esposa Lavinia, don tardío, avanzada tu edad, y criará en los bosques, rey y padre de reyes. Nuestra raza por él mandará en Alba Longa. El que le sigue de cerca es Procas, gloria de la nación troyana, y Capis y Númitor, que renovará tu nombre, Silvio Eneas, excelso como tú por la piedad de su alma y por las armas, si llegara a ganar un día el trono de Alba. ¡Qué mozos! ¡Míralos! Cómo resalta en ellos su pujanza y cómo llevan sombreadas sus sienes de hojas de encina cívica. Estos te fundarán Nomento, Gabios, la ciudad de Fidenas, y en lo alto de los montes alzarán el alcázar colatino y Pomecios, y el castillo de Inuo, y Bola, y Cora. Así se llamarán esas ciudades que hoy son tierra sin nombre. Mira también a aquel, Rómulo, hijo de Marte, que se unirá a su abuelo y seguirá a su lado, a quien Ilia, su madre, dará vida de la sangre de Asáraco. ¿Ves cómo el doble airón se alza en su frente? ¿Y cómo le designa desde ahora con su emblema a su padre Marte para el mundo de allí arriba? Mira, hijo, con su auspicio, aquella Roma extenderá gloriosa su dominio a los lindes de la tierra y su ánimo a la altura del Olimpo, y cercará de un muro sus 7 ciudadelas, gozosa, con su prole de héroes. Tal la diosa del monte Berecinto recorre coronada de torres las ciudades de Frigia en su carroza, ufana de su prole de dioses
estrechando en sus brazos a 100 nietos, todos ellos divinos, todos ellos moradores de la celeste altura. Ahora, vuelve los ojos y contempla a este pueblo, a tus romanos. Este es César. Esta es la numerosa descendencia de Julo, destinada a subir a la región que cubre el ancho cielo. Este, el que vienes oyendo tantas veces que te está prometido, Augusto César, de divino origen, que fundará de nuevo la edad de oro en los campos del Lacio en que Saturno reinó un día y extenderá su imperio hasta los galamantes y los indios, a la tierra que yace más allá de los astros, allende los caminos que en su curso del año el sol recorre, en donde Atlante, el portador del cielo, hace girar en sus hombros la bóveda celeste, tachonada de estrellas rutilantes. Ya ahora ante su llegada, empavorece en oráculos divinos el reino del mar Caspio y la región del lago Meotis. Los repliegues de las 7 bocas del Nilo se estremecen de terror. Ni Alcides en verdad anduvo tantas tierras aun cuando su saeta clavó en la cierva de los pies de bronce y devolvió la paz al bosque de Erimanto y conmovió con su arco la laguna de Lerna. Ni el que guía su carro con sus riendas de pámpanos, líbero victorioso cuando baja de la cresta cimera del Nisa, domeñando sus tigres. Y dudamos todavía en desplegar nuestro valor luchando, y va a impedir el miedo que asentemos la planta en tierra ausonia. Pero, ¿quién es aquel? ¿Quién es aquel que veo allí a lo lejos coronado de olivo? Va llevando en sus manos los objetos de culto. Reconozco por sus cabellos y la blanca barba al rey romano Numa Pompilio, aquel que, llamado desde su parva Cures y de su pobre tierra a un poderoso mando, ha de basar en leyes la incipiente ciudad. El que le seguirá vendrá a turbar los días de sosiego de su patria, Tulo Hostilio, que alzará en armas a su pueblo enmollecido, perdida la costumbre de marchar en formación guerrera a la victoria. Anco Marcio va tras él, un tanto jactancioso, ufano en demasía del favor popular ya desde ahora. ¿Quieres ver además a los reyes tarquinios y la altiva alma de Bruto el Vengador y los fastes recobrados por él? Será el primero que reciba el poder consular y las hachas crueles, y el padre que a sus hijos, por afanarse en reavivar la guerra, someterá a la muerte en nombre de la hermosa libertad. Infortunado de él, como quiera que tomen su acción los venideros. Por encima de todo, destacará su amor a la patria y su inmensa ansia de gloria. Pero mira allá lejos a los Decios y Drusos y a Torcuato, el cruel con su Segur, y a Camilo, que torna cobradas las enseñas. Pues aquella pareja que ves resplandecer con el brillo de idéntica armadura, ahora acordes en tanto que esta noche les oprime. ¡Qué guerra hay! ¡Qué guerra no se harán si un día llegan a la luz de la vida! ¡Qué batallas las suyas! ¡Qué tremendo su estrago! El padre bajará del bastión de los Alpes y de la fortaleza del Mónaco. El esposo de su hija alineará contra él huestes de Oriente. César y Pompeyo, no avecéis, hijos míos, vuestros ánimos a tan funestas guerras, ni volváis el poderoso brío de la patria en contra de sus propias enseñas. Y tú, César el primero, tú que eres del linaje de los dioses, arroja de las manos ya las armas, tú, sangre de mi sangre. Aquel, por su victoria de Corinto, va a guiar su carroza triunfal hacia el bastión del Capitolio, egregio por los aqueos a que diera muerte. Ese otro arrasará Argos y la Micenas de Agamenón, y vencerá a un Eácida, descendiente de Aquiles, poderoso en las armas, vengando a sus mayores troyanos y el templo profanado de Minerva. ¿Quién a ti, gran Catón, y a ti, Coso, podría pasaros en silencio? ¿Quién olvidar la estirpe de los Gracos y a los 2 Escipiones, 2 rayos de guerra que arrasarán Libia? Y a ti, Fabricio, tan grande en tu pobreza, y a ti, Serrano, que tus surcos siembras. ¿A dónde forzáis, Fabios, mis pasos ya cansados? Tú eres aquel, el más grande, el único que sabe con dilaciones restaurar la patria, Quinto Fabio Máximo, tras la derrota de Trasimeno y Cannas. Otro sabrá, lo creo, que con rasgos más mórbidos esculpan bronces que expiran hálitos de vida, y que saquen del mármol rostros vivos, que sepan defender mejor las causas y acierten a trazar con su varilla los giros en el cielo y anuncien la salida de los astros. Tú, romano, recuerda tu misión: ir rigiendo los pueblos con tu mando. Estas serán tus artes: imponer leyes de paz, conceder tu favor a los humildes y abatir, combatiendo, a los soberbios. Habló así su padre Anquises y ante el asombro de sus oyentes añadió: Mira cómo Marcelo se adelanta, radiante, con su espléndido trofeo, y se alza victorioso
entre todos los guerreros. Él, cabalgando, mantendrá el poder de Roma en un tumulto asolador, arrollará a los cartagineses y a los rebeldes galos, y por tercera vez será él quien cuelgue las armas conquistadas en el templo del paterno Quirino. Viendo entonces Eneas que iba con él un joven, de extremada belleza y esplendente armadura, pero triste la frente, vuelto el rostro y los ojos hacia el suelo, le dice: ¿Quién es, padre, ese joven que acompaña a Marco Claudio Marcelo, conquistador de Siracusa, en su camino? ¿Un hijo? ¿O es acaso un descendiente de su larga estirpe? ¡Qué sorda aclamación en torno de él! ¡Qué noble aplomo en su figura! Pero vuela ciñendo su cabeza la negra noche con su aciaga sombra. A esto, su padre Anquises le responde entre lágrimas: No inquieras, hijo mío, el duelo inconsolable de los tuyos. Los hados a ese joven no harán sino mostrárselo a la tierra, mostrarlo, no más que eso. Sobrado poderosos pareciera a dioses el linaje romano si este don vuestro fuera duradero. Qué imponentes lamentos de sus hombres el memorable campo de Marte hará llegar a la egregia ciudad. Qué exequias río Tíber verás cuando delante de su túmulo, recién alzado, tu caudal deslices. Jamás un joven de troyana estirpe elevará tan alto la esperanza de sus antepasados latinos, ni la tierra de Rómulo podrá ufanarse igual de ningún otro de sus hijos. Oh, qué bondad la suya, qué antigua honradez de alma, qué brazo invencible en la guerra. Ninguno se opondría sin castigo al empuje de sus armas. Arremetía a pie o aguijaba a su espuela el flanco de espumante bruto. ¡Ay, mozo infortunado! Si pudieras de algún modo romper el cerco de tus duros hados, tú serás Marcelo. Dadme lirios a manos llenas, quiero esparcir sobre él purpúreas flores, prodigarle el alma de mi nieto al menos este don, rendirle este vano homenaje. Así van recorriendo sin rumbo toda aquella región, sus anchos llanos luminosos, derramando por todo la mirada. Cuando Anquises había ya llevado por cada uno de aquellos parajes a su hijo, y enardecido su alma con el ansia de la gloria cercana, enseguida pasa a mentar las guerras que había de emprender poco después, y le habla de los pueblos laurentes y de la ciudad de Latino, y de cómo evitar y soportar cada una de las pruebas. Pero llega la hora de la despedida. 2 puertas hay del sueño. Una de ellas de cuerno, según dicen, por donde se permite fácil paso a las sombras verdaderas. La otra es toda brillante, con la lumbre de albo marfil resplandeciente. Por esta, los espíritus solo mandan visiones ilusorias a la luz de la altura. Pero siguiendo la conversación, Anquises acompaña a su hijo y a la sibila, y los despide al cabo por la puerta de marfil. Ataja Eneas el camino a las naves y se reúne con sus compañeros. Al hilo de la costa, ponen rumbo hacia el puerto de Cayeta, echan anclas a proa y quedan alineadas las popas en la playa. Y con esta última escena, con Eneas y la sibila saliendo del inframundo por la puerta de marfil, dándonos a entender Virgilio que Eneas no conservará nada de cuanto ha visto y oído como recuerdo, sino que lo conservará como si hubiera vivido un sueño, cerramos este capítulo de hoy, este programa intenso en el que hemos visto el futuro de Roma. Eneas ha visto el futuro como si fuera una película ante sus ojos. Hemos vagado por el inframundo, hemos conocido a Caronte, hemos visto los castigos de las almas. Espero que te lo hayas pasado muy bien, espero que hayas disfrutado. Y como siempre digo, deseando que los dioses te sean propicios a ti y a los tuyos, te espero dentro de 7 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.